Dans le premier sanlio, En los primeros versículos que acabamos de leer, on lit dans Corinthiens 4, verset 3 à 4 là. leímos en el libro de 2 de Corintios 4, Il dit comme ça, si l'évangile là pas briller, dice así, si aún el evangelio está encubierto, il pas briller et pour moun qui pas croire. es entre los que se pierden. Il dit pour moun qui est ennemi aveuglement yo. Es entre los que el enemigo cegó su entendimiento. On va répéter encore. Si el evangelio aún está encubierto, es entre los que se pierden. Que ennemi Satan aveuglement Que el yo. enemigo cegó su entendimiento. Ça est premier bagage que vous comprendre. Es la primera cosa que yo quiero que ustedes entiendan. Comme je disais à nous, on a commencé étude sur comment pour gagner âme. Como hoy habíamos dicho que vamos a empezar a hablar de cómo ganar almas. Et après, on a décidé à partir de comment pour gagner âme, comment pour gagner âme. Y luego vamos a desglosar cómo retener las almas. Mais l'important pour nous commencer sur âme, pour nous focus sur âme, prendre âme, comment qui est allié le bacon dit. Pero es importante que entendamos cómo es un alma cuando aún no ha conocido a Dios. Première raison, La primera razón, il dit c'est pas parce que yo pas vle, dice la Biblia, no es porque ellos no quieren. mais il dit premièrement c'est parce que ennemi Dice así, aveuglement yo. dice así, primeramente es porque el enemigo cegó su entendimiento. En tant qu'intercesseur nous y, Si como intercesores que somos, il faut nous comprendre ça. tenemos que entender muy bien esa parte. Ou même qui croit dans Dieu, Tú, que es un creyente que cree en Dios, que ouais pouvoir bon Dieu, que ha visto ya el poder de Dios, que ouais la gloire de Dieu, que ha visto ya la gloria de Dios. il dit que moun qui pas ouais gloire de Dieu, La Biblia dice que las personas que aún el evangelio está encubierto, il dit qu'on raison pour faire ça. la Biblia dice que hay una razón por la cual. Et parce que ennemi, Es porque el enemigo, Dieu des siècles, el Dios de este siglo, que li mayo aveuglé toujours. que cegó su entendimiento. Ça, c'est le premier point que nous supposons connaître. Es el primer punto que tenemos que entender muy bien. Ça veut dire une âme qui est aveuglée, Una alma que está cegada il ne peut pas chercher vérité pour compte lui. no va a poder por sí solo buscar la verdad. Un monde supposé aider. Una persona tiene que ayudar a esa persona. Même dans le plan physique, là, Del mismo humor, de la misma forma, dans le plan physique, là, on est aveugle. en el ámbito físico, cuando una persona está ciega, Nous toujours elle besoin d'aide dans l'autre monde, dans la ville. nos damos cuenta que esa persona siempre necesita una persona para ayudarla, Pour qu'elle dirige dans la direction para pour l'aller. direccionarla, Pour qu'elle éviter des fois accident, même ou soit pour mauvais route. para evitar que tropiece o tomar una dirección contraria. Dans le monde spirituel, là, tout, También en el ámbito espiritual, monde qui pas connaît Christ, las personas que aún no que aún no han aceptado a Jesús ou qui pas connaît Jésus, o que no conoce a Jesús, yo aveugle. esas personas están ciegas. Il dit qu'on Dieu qui aveuglé. Y la Biblia nos dice claramente que hay un Dios que se encargó de cegar a esa persona. Personne ça, Y esa persona, parce qu'il aveugle,
Porque esa persona está ciega. la besoin aide ou même qui ouais. Esa persona va a necesitar a tu ayuda. Ciega. Ça, c'est le premier principe n'a établi. Es uno de los primeros príncipes que vamos a establecer, Que moun qui pas croire, que los inconversos, ça que fait le pas ouais so ouais, la razón por la cual que ellos no pueden ver lo que tú estás viendo et parce qu'il est aveugle. es porque esa persona está ciega. Est-ce que nous clair jusqu'à là? ¿Estamos claros hasta ahora? Et fais-moi connaître si nous comprenons jusqu'à maintenant. Yo quiero que ustedes me digan si están entendiendo. Hasta ahora, creo que pueden abrir su micrófono, alguien que quiera decirles que sí. Porque... Amen. L'important pour nous comme ça, Es muy importante que ustedes sepan eso. comme intercesseur. Como intercesores. Ça dit il n'est pas possible pour en tant qu'intercesseur ou même pour dire comme ça, les Dieu veulent faire la faire. No es posible como intercesores que ustedes dicen, Dios lo hará cuando él quiera. Et pour ça, la Bible dit diable cherchons intercesseur. La razón por la cual Dios dice que, la Biblia dice que Dios está buscando a alguien que haga vallado, Parce un que intercesor. ça dit Dieu, c'est volonté pour aucun monde pas périr. Es la voluntad de Dios para que nadie perezca. Il fait ça le qu'a fait déjà. Ya Dios hizo lo que él pudiese hacer. Il bail unique fils pour mourir pour le monde. Él dio a su hijo unigénito para el mundo, para Pour salvar al mundo. ça dit c'est volonté de Dieu pour sauver tout le monde. Eso significa, eso es la voluntad perfecta de Dios de salvar a todo el mundo. Dieu pas vouloir qu'un monde perde. Dios no quiere que nadie perezca. En tant qu'intercesseur, Como intercesores, ou connaître pour qui ça diable cherchons intercesseur. entonces tú vas a entender cuál es el por qué Dios está buscando a intercesores. Parce qu'un monde qui est aveugle, Porque una persona que está ciega il a besoin d'aide d'un monde qui ouais. va a necesitar la ayuda de una persona que no está ciega. Ça dit en tant qu'intercesseur, Eso significa como intercesores, nous voulons nous retirer ça dans le vocabulaire. tenemos que ir quitando esa palabra de nuestros vocabularios, Si on dit comme ça, les Dieu veulent changer mon nom, diciendo cuando Dios quiere cambiar a esa persona, l'a changer. Él lo hará. Nous voulons dire à soi, Yo vengo a decirte esta noche toute responsabilité est pas dans mes Dieu. que Dios no tiene toda esa responsabilidad. Il dit nous c'est lumière monde là. La Biblia dice que somos luz del mundo, somos la luz del mundo. Et parce qu'il veut dire monde là dans fait noir. Es porque Ça il veut dire que monde là dans fait noir. entonces Él nos quiere decir que el mundo está en oscuridad Il dit ou même ou c'est lumière. y te dice que tú eres la luz del mundo. Ça veut dire c'est ou même qui peut éclairer dans fait noir. Entonces te toca resplandecer en la oscuridad. Si ou pas éclairer dans fait noir, Si tú no brillas en la oscuridad, Dieu pas qu'à faire rien pour monde là. Dios no va a poder hacer nada por ese mundo. En ese mundo. Parce que c'est ou même li ba autorité pour éclairer dans monde là. Porque Dios te ha dado a ti la autoridad de brillar en este mundo. Il dit c'est tête La Biblia dice que Jesús es cabeza et nous c'est corps. y somos el cuerpo. Nous pas jamais une tête qui marche sans corps. No hay cuerpo. Nous pas jamais une tête qui marche sans corps. Nunca hemos visto una cabeza caminando sin su cuerpo.
L'aime penser en bagay dans tête moi. Cuando yo pienso algo en mi cabeza, en mi mente, L'aime vle font bagay. cuando yo quiero hacer algo, Mais c'est comme qui marche à le faire bagay. pero es mi cuerpo que anda, que camina para hacer ese algo. Sous c'est partie du corps Christ là. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, Et nous Dieu va use pour faire travail là. es nosotros que Dios va a usar para hacer el trabajo. Ça veut dire pigo exclure tout. Entonces, tú no puedes excluirte Que on dit Dieu fait le vle. y diciendo que Dios lo hará cuando él quiera. Dieu besoin. Dios te necesita. Amen. Amén. Amén. Ça c'est base fondamentale vle nous te connaître. Esa es la base fundamental que yo quería que ustedes entiendan. Ça veut dire pigo penser Dieu move sans ou même. No pienses que Dios se va a mover sin ti. Et pour ça le relo Esa es la razón por la cual que Dios te ha llamado. parce que Dieu besoin. Porque Dios te necesita. Pigo j'aime penser son n'importe bagay. Nunca piensas que eres cualquier cosa. Les bon Dieu te besoin venir dans monde là, Cuando Dios quería venir en este mundo, il était apparaître devant Marie. tuvo que aparecerse delante de María Il te demandé le prêter ventre. y tuvo que pedirle a María que se le prestaría su barriga, C'est su vientre. Dieu pas fait rien dans monde ça Eso significa que Dios no hará nada en este mundo sans ou même. sin ti. M'vlo comme ça. Yo quiero que tú entiendas eso. Lo con principe ça, Cuando tú sabes esa norma, ce principe spirituel ese ça, principio espiritual, l'a changer mentalité ou cambiará tu mentalidad et ou connaît que ou pas n'importe bagay dans la main de Dieu. y tú te vas a dar cuenta que tú no eres cualquier cosa en la mano de Dios. Les peuples Israël là en esclavage, Cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, Dieu paraît devant Moïse. Dios se le apareció a Moisés Il dit que ça m'entendait souffrance peuple là qui a crié. Bon moi, y dijo así a Moisés: escuche el sufrimiento del pueblo que está llorando, que está gritando, qui a relé. que me está llamando. Dieu entendait peuple cri peuple là. Dios escuchó el sufrimiento de este pueblo, Mais il descend vient paraître devant homme. pero se le apareció a Moisés. Il dit Moïse m'a voyé à le délivrer Y peuple le ça. dijo a Moisés: yo te voy a enviar a libertar a ese pueblo. Ça dit Dieu toujours besoin homme, à Eso, son femme. eso significa que Dios siempre necesita a un hombre o una mujer pour me voyer la libérer l'autre. para libertar a otros. Moïse était libre lui-même. Moisés era un hombre libre. Dieu voyait à libérer, resfrer l'accès. Sin embargo, mandó a Moisés a libertar a sus hermanos. Dieu pas de faire pour compte lui. Dios no lo hizo por sí solo. Il était obligé d'utiliser un homme. Dios tuvo que usar a un hombre para hacerlo. Dans famille, En tu familia, si c'est celle ou même qui connaît Dieu, si tú eres la única persona que conoce a Dios, ou c'est Moïse famille, tú eres el Moisés de tu familia. c'est responsabilité pour aller chercher ou pour retirer dans l'esclavage. Es tu responsabilidad ir a buscarlo para sacarlo de Egipto en cautiverio. Les m'a parlé retirer, Cuando estoy hablando de sacarlo de la esclavitud, m'pas juste parler physiquement, no estoy hablando solamente en el ámbito físico, mais n'a touché spiritualité avant. pero también vamos a hablar también del ámbito
espiritual. nous allons toucher partie spirituelle. Vamos a tocar la parte espiritual también. N'a dit avec partie spirituelle là avant. Vamos a lidiar primeramente en la parte espiritual, Nous saute con la li, parte nous espiritual. saute li Acabamos de leer que moun qui pas croire c'est parce qu'ils sont aveuglés par le diable. que los que aún el evangelio está encubierto para ellos, es porque el Dios de este siglo lo tienen cegado, cegó su entendimiento. Ah ben, job pour en tant que moun qui ouais, Entonces, tu asignación como persona que no está ciega c'est aider moun qui aveugle es ayudar a los ciegos pour on l'aide pour yo ka ouais tout. para que un día ellos puedan ver también. N'a par exemple Pierre qui était en prison, Vamos a tomar el ejemplo de Pedro, que cuando él estaba encarcelado. dans Actes, En el libro de Hechos, l'histoire dit comme ça, premièrement Hérode te fait tirer James la Biblia nos relata la historia así, que primeramente Herodes mató a Jacobo a espada. L'elle ouais moun yo content, Y al ver que que el pueblo se le agradó al pueblo, li fait arrêter Pierre. mandó también a arrestar a Pedro. Yo dit que Pierre était enchaîné dans prison, hein. La Biblia dice que Pedro estaba encarcelado, Il était enchaîné et te gen garde qui t'a gardé le y tout. tenían soldados para qué? Garder là, para guardarlo, hein. Algo así, sí, Amen. Para custodiarlo. Amen. custodiarlo. Nous allons parler de rôle de l'église. Ahora vamos a hablar del rol de la iglesia, de la asignación de la iglesia. On va parler de l'église là. Cuando estoy hablando de la On iglesia, va parler de vous-même, chaque monde individuel là. estoy hablando de cada uno de ustedes. Puis go penser pour leur dire l'église moi hein, No pienses cuando yo digo iglesia que on se caille côté nous à la que douleur. estamos hablando del templo. Yo tié Jacob avant. Mataron primero a Jacobo Yo t'a pral tié Pierre tout. y también iba a matar a Pedro. Mais yo dit l'église t'a prié sans cesse. Pero la Biblia dice que la iglesia estaba orando constantemente y fervientemente. Yo dit que l'église l'a prié comme ça, Dice, cuando la iglesia se puso a orar, la Bible dit bon Dieu voyait un ange. la Biblia dice que Dios mandó a un ángel. Il dit que ange là paraît éclairé dans celle côté Pierre était. Dice, cuando el ángel se le apareció a Pedro, el ángel estaba, Gon lumière qui paraît dans prison. había una luz. Na par exemple Pedro, hein, Vamos a tomar el ejemplo de Pedro. mais nous allons parler de un monde qui pas conduit dans qui Italie. Pero yo te voy a hablar de una persona que no conoce a Cristo, su estado, el estado de una persona que no conoce a Cristo. Un monde qui pas conduit, Una persona que no conoce a Dios c'est même gens nous Pierre était dans prison, hein, es la misma, es como cuando Pedro estaba encarcelado, nous que il était un soldat qui a gardé. vimos que había soldados para custodiarlo Il était dans chaîne tout. y estaba encarcelado. Un monde qui dans chaîne comme ça, Una persona encarcelada pas qu'à sortir pour compte lui. no puede salir por sí sola. L'église pas tal sacal dans prison physiquement, La iglesia no fue a sacar a Pedro físicamente,
mais yo te prié. Pero la iglesia estaba orando. Les yo prié comme ça, Y cuando oró así, bon Dieu voyons un ange Dios tuvo que mandar a un ángel pour libérer Pierre. para salvar a Pedro, para libertar a Pedro. Caso ça tu une femme, También yo te puedo decir que en tu familia, tout le monde ouais pas qu'on dire tout. toda la persona que tuve que aún no ha conocido a Dios, Yo na prison dans mes ennemis. ellos están encarcerados. El enemigo los tiene encarcerados. Les aveugles main yo. El enemigo se encarga de cegar su entendimiento. Et me dit yo pas ka sorti pour compte yo. Y yo te digo que ellos no van a poder salir por sí solos. Yo besoin prier, Ellos necesitan de tus oraciones. prier fervente ça. La oración fervientemente que la Biblia nos está diciendo, nos está hablando. Ça veut dire il est nécessaire Significa, es necesario que yo prier pour moun ça. que ores por tu familia. Pour prier pour citer non yo même. Tú tienes que nombrar, sí, nombrarlo, sí. Citar su nombre. Mencionar, tú tienes que mencionar su nombre. Sí, mencionar. Et là, on parle de prier ça, yo. Y cuando yo estoy hablando de esas oraciones, Et pas on prie quand on dit, oh Seigneur, songe en tel. no es una oración cuando tú dices, oh Señor, recuérdate de esa persona. Ma parle de Recuérdate de fulana, de fulano. ma parle de prière qui fervente, yo. Te estoy hablando de una oración ferviente, constante, Pour moun ça qui dans chaîne ça. para que esa persona que esté encarcerado, Moun ça qui pas ouais, esas personas que están ciegas, pour lumière ça qui clair dans prison, Para- même gens qui clair dans prison pour Pierre. para que esta misma luz que alumbró a Pedro, que cuando él estaba encarcerado, para que esa luz también las alumbre. Yo dis que Pierre était dans chaîne, La Biblia nos dice que Pedro estaba encarcerado il t'a dormi. y él estaba durmiendo. Et la Bible dit Y la Biblia nos dice que Hérode Herodes te pral fait même ça, te fait iba a hacer lo mismo con Pedro como él hizo con Jacobo. ça veut dire plan Hérode, Entonces, el plan de Herodes, plan ennemi, hein, el plan del enemigo et pour le matar. es para matar. Fin, hein, El fin et pour le tuer. es para matar. Mais peuple de Dieu a te campé, Pero el pueblo de Dios estaba vigilante. yo dit ça qui t'est passé avant pas passer. Y ellos dijeron que lo que pasó antes con Jacobo, lo que había pasado con Jacobo, no van a pasar con Pedro. Jacob mourit Jacobo murió parce que peuple pas comprendre job li. porque el pueblo aún no entendía su tarea. Il pas comprendre qui pouvoir gen amène. Porque el pueblo aún no entendía el poder que Dios le había dado. Peuple t'a tandi El pueblo estaba esperándole a Dios et Dieu même t'a tandi y peuple. Dios estaba esperándole al pueblo. Les yo t'a tandi, Cuando el pueblo estaba esperando a Dios, yo pas prier comme ça, ellos no oraron así. Jacob mourit. Jacobo murió. Les yo vinn comprendre Y cuando ellos se dieron cuenta que nous pas arrêter bois croisé, que no podían quedarse con los brazos cruzados, yo commencé prier ferventement ellos empezaron a orar fervientemente et bon Dieu voyait un y ange. Dios mandó a un ángel. Nous connaissons Dieu pas un favori. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Si yo te prié même Jean pour Jacob, Si ellos hubiese orando de la misma forma que ellos oraron por Pedro, Jacob t'a sauvé. Jacobo no hubiese muerto. Bon Dieu t'a voué ange dans venir sauver. También Dios iba a mandar a un ángel para salvar a Jacobo. Ça veut dire nous comprendre que les prières fait Entonces,
te das cuenta, si ou pa fè anyen, si tú no haces nada, le plan ennemi a concrétisé. el enemigo va a concretizar su plan. Si ou pa kampe pou famon, Si tú no te pones en la brecha por tu familia, ennemi a concrétisé plan nan vi. el enemigo va a realizar sus planes. Et plan ennemi Y el plan del enemigo est pour le mata. es para matar. Yo di que les anges lan vini, La Biblia dice, cuando se apareció el ángel, yo di Pedro tap domi, la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo. on moun ki yo pral tiye, Una persona que estaba a punto de morir, on moun ki yo pral tiye, una persona que il va matar, Herodes iba a matar, a tout ki yo pral tiye, sabiendo que ellos iban a matarlo, men li tap domi, y él estaba li durmiendo. te inconscient. Él estaba inconsciente. Se même état sa moun ki pa kon di yo ye. Las personas que no conocen a Dios están así, durmiendo, inconsciente, en el mismo estado que Pedro. Même le yo nan chemin la mort, Aunque ellos están en el umbral de la muerte, yo pa kompren, ellos no entienden. y a dormi. Ellos están durmiendo. Yo bezwen yon moun vin lumine yo. Ellos necesitan a una persona que vengan a iluminarlos. Yo bezwen yon moun pou kriye pou yo. Ellos necesitan a una persona que se pone en la brecha por ellos. E lò kampe nan brecha pou yo, Y cuando tú te pones en la brecha a favor de ellos, m'asegure yo yo te aseguro ke diap voyon ange que Dios va a enviar a un ángel pou retire l nan prison. para sacarlo de ese cárcel. E le yo soti nan Y prison, cuando ellos salgan de ese cárcel, e kounye yo kal rekonet lo preche, yo kal rekonet so dia se verite. y ahora que ellos van a poder ver, entender tus predicas. El evangelio de Cristo. Nda men reli nan ak 12, Me gusta. Yo quiero que ustedes lean de nuevo. Pasteur, Pastor, edem li nan ak 12 nan anko. por favor, ayúdame ahí en el libro de Hechos. Ak 12 verset 5 lan. Hechos 12:5. Pase kon va m vle nou we. Porque yo quiero que usted vea algo ahí. Pase Ok, sa map dice- din yo revelasyon map. Lo que le estoy diciendo ahora son revelaciones. Men vle nou an bagay ki maki nan Bibla. Pero yo quiero que usted vea algo que está ahí en la Biblia, Escrito. que está escrito. Empezando Dice- desde el versículo 5. Hechos 12, capítulo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sigue, por favor. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces, habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se le apartó de él. Entonces Pedro,
volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de Amén. todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén, hasta ahí. Y me puedes leer la última, el último versículo. Eso mismo que usted acaba de leer. Entonces Pedro, volviendo en sí. Amén, esa Pedro. parte. Está bien, gracias, hasta ahí. Pero volvió en sí. Talente palem dino que o mundo que no mundo lá, Ahorita yo le dije que una persona que está en el mundo, un inconverso, ele não está de la dormir, está durmiendo, esa persona está durmiendo. que en mi aveugle, El enemigo se encarga de cegar su entendimiento. mais les peuples a prié, Pero cuando el pueblo oró, bon Dieu voit un ange Dios mandó a un ángel qui retire le dans état dormir, tap dormir. para sacar de ese estado de dormir, en ese estado, como que el estado como que estaba durmiendo. Mais yo dit gon bagay qui important là, il dit qu'il tourne dans bon sens. Pero la Biblia nos dice algo muy importante. Nos dice que Pedro volvió en sí. C'est-à-dire, il est possible pour monde qui pas croire Entonces es posible que los inconversos que vin gen bon sens dans yo. vuelvan en sí cuando aceptan a Jesús. Les nous prier pour yo. Cuando oremos por ellos. Es posible que ellos vuelvan en sí cuando oremos por ellos. Les nous prier pour yo. Cuando oremos por ellos, Premier bagay dia fait, la primera cosa que ellos van a hacer, dia casser chaîne qui péché ou ouais. Dios se va a romper esa cadena que le impiden ver. Dia quitter aveuglement dans main yo. Dios va a quitar ese cegamiento, ese estado de cegamiento para que ellos puedan ver. Et dans verset ça, il dit que Pierre reconnaît que c'est Seigneur qui voit un ange libérer. Y en ese versículo, Pedro reconoció que fue Dios mismo que mandó a ese ángel para salvarlo. Il reconnaît que c'est le Seigneur qui voit ange venir libérer. Pedro reconoció que fue el Señor que mandó a ese ángel a salvarlo. Les gens qui pas convertis, hein, las personas, los inconversos, les nous prier pour eux comme ça. Cuando oremos por ellos, si vous priez pour famille comme ça, si tú oras por tu familia así, même dans l'église, là, tu prié pour Pedro, hein, de la misma forma que la iglesia estaba orando por Pedro, si vous prenez nom, vous mentionnez nom, si tú mencionas su nombre, si vous continuez à prier pour eux ferventement, si tú sigues orando por ellos constantemente, fervientemente, Dieu a retiré una prison côté Dios se encargará de sacarlo de ese cárcel. les Dieu retiré una prison, Cuando Dios los saca de ese cárcel, et laisse à venir comprendre qui est à y ahora que ellos van a entender en el estado donde ellos estaban, et laisse à tout le monde qui a prêché ou qui a accepté Dieu. y ahora que cuando una persona viene a predicarle, ellos van a poder aceptar a Jesús. Ange n'a pas prêché Pierre. El ángel no le predicó a Pedro. Ange n'a venu sortir de la prison seulement. El ángel vino solamente a sacarle de ahí, de ese cárcel. Ange n'a venu pour le réveiller dans dormi qu'il était. El ángel vino a despertarlo de ese sueño. Il est nécessaire même Entonces es necesario pour nous commencer à prier pour famille nous, que empecemos a orar por nuestra familia, pour amis nous, por nuestros amigos, pour mon proche nous yo, por nuestros, las personas que están a nuestro alrededor. parce que me touché thème ça déjà. Porque yo he tocado ese tema, he hablado de ese tema. Avant de voir al save monde là,
antes de que Dios te mande a salvar al mundo, la force sauver moun pour yo avant. primero Él se va a encargar de que tú salves primero a tu cerca, a tu gente, Et nou a ka tu we, cercanía. bon Dieu te voye Moïse sauver frère l'Axel yo. Podemos ver que tenemos un ejemplo cuando Dios mandó a Moisés a salvar a sus hermanos. Jésus-Christ est venu pour peuple Israël là avant. Jesús vino primeramente para el pueblo de Israel Après ça là dans le monde. y luego fue al mundo. C'est dit les dit commencer ensemble avec tout. Entonces, cuando Dios empieza contigo, Il veut qu'on focus na femme tout. Dios quiere que tú te enfoques en tu familia primeramente. Moun qui près yo, Las personas que te están cerca, moun qui ou ka reach yo. las personas que tú puedes alcanzar. Ça dit ba vle nous commencer comprendre comment pour nous prier, Yo quiero que ustedes entiendan comment pour nous prier, comment pour nous intercéder. cómo orar, cómo interceder. N'a commencé avec moun qui proche nous yo avant, moun qui nous ka reach yo. Vamos a empezar con las personas que podemos alcanzar, las personas nuestras cerca, Que c'est un cerca, seul que cas están cerca, avant que nous pral prier pour le monde. antes de ir a orar por el mundo. On save moun qui près nous yo. Vamos a salvar primeramente a las personas que están cerca de nosotros. Nous pral prier ferventement pour yo. Vamos a orar constantemente por ellos. Même laissez pas ou même diable use pour sauver, Aunque Dios no te va a usar para salvarlo, para salvar a esa persona, mais Dieu a utilisé pour casser chaîne yo. pero Dios te va a usar para romper esas cadenas que tienen esa persona. À cause de l'air, Por la hora, n'a campé là, vamos a finalizar. mais yon n'a pas vle faire. Pero una de las cosas que yo quiero que ustedes hagan, Tout membre intercesseur, todos los miembros del intercesor, del ministerio de intercesión, nous connaissons qu'il y a une campagne d'évangélistique le 26. sabemos que vamos a realizar una campaña evangelística el día 26, Que c'est pour un culte pour moun qui pas converti, será un culto para los inconversos, moun qui pas connaît Dieu. personas que no conocen a Dios. M'vle nous allons commencer prier pour moun sa yo. Yo quiero que desde ahora, ya que empecemos a orar por esas personas, Mais nous pas juste prier à lo loco comme ça. pero no vamos a orar a lo loco. M'vle nous prendre non moun femme qu'on connaît ou invité yo. Yo quiero que desde ya que ustedes empiecen a anotar los nombres de esa persona que ustedes van a invitar a esa campaña. Pour commencer prier pour yo. Y empieces a orar por esas personas. Pour commencer prier pour moun Dieu casser chaîne nan sou yo. Empiece a orar para que Dios rompa toda cadena, esa cadena que lo tienen ciego, Pour les yo venir dans présence Dieu, para que cuando ellos vengan ese día, pour yo ka wè gloire l'évangile. para poder ver la luz del Evangelio de Cristo. M'vle tout moun qui nan groupe intercesseur Yo quiero que cada miembro de ese ministerio anoter non moun yo, 2-3 non moun sou capable. empiecen a anotar 2 a 3 nombres de personas que tú sabes, Femme ou soit zanmou pour inviter yo. las familiares que tú vas a invitar. Pour ce job pour Será tu tarea pour commencer prier pour yo. para empezar a orar a su favor, Pour dire Seigneur toucher moun sa. diciendo, Señor, toca a esa gente. Seigneur casser chaîne nan moun Señor, sa. rompe toda cadena que tienen esa persona, Fait que yo ka wè l'évangile là, ka briller. para que ellos puedan ver esa luz, la luz del Evangelio de su Cristo. M'ba mande nou pour nous prier. Esa luz del Evangelio de su Cristo. M'ba mande nou tout pour nous prier pour tout moun. No, yo no le pido que oren por
todo el mundo. Nous dit 2 à 3 moun Yo que le on va l'inviter. digo solamente 2 a 3 personas que tú tienes en tu lista para invitar a ese congreso. Ça veut dire pral job pour Entonces, será tu asignación pour prier ferventement pour yo. para orar fervientemente por esas personas. Mentionner non yo devant Tú Dieu. tienes que mencionar su nombre delante de Dios. Faut connaître que yo aveugle, Tú tienes que entender que ellos están ciegos, que yo dans camino de la que muerte, están en el umbral de la muerte, que sans aide que sin tu ayuda, yo pas ka sorti dans prison ça. ellos no van a poder ser libres de esa cárcel. La Bible dit dans Isaïe 66 verset ça nous lit, hein, verset 8 là. Isaïe 66 verset 8 La Biblia dice en el libro de Isaías 66:8 que as soon as Zion travailed, she brought forth her children. Les Sion et gen douleur que li fait si moun. Cuando dice así, cuando el Sion está en parto, dio a luz. Nou te li l'Italia, Acabamos de leerlo ahora. est-ce que pasteur a carré li moi encore? Pastor, ¿usted puede leer de nuevo ese versículo? Isaías 66 versículo 8, yo creo. Ujú. ¿No se escucha? No se escucha. Versículo 9, No, 8. 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Cuando Sí, Sion estuvo de parto, dio Dios a luz a sus hijos. Ok, yo quiero que ustedes todos anoten si pueden esa parte. Cuando Sion Estuvo de parto, Parto, dio a luz sus hijos. sus hijos. nan parti ça nous va bien temps pour nous développer. Esa parte no tendremos tiempo para desglosarlo. Même vle connaître que pour en tant que Sion que nous est, Yo quiero que tú sepas, como Sion que somos, li dit que avant si moun yo fait, dice que antes de que nazcan los niños, gen gon douleur que yo hay un dolor, hay un dolor. Pasan por un dolor fuerte. li dit comme ça les Sion comment dire Cuando Sion dice así, cuando Sion estuvo de parto, api li bay lumière, li bay vie à entonces dio a luz sus hijos. parce que gen pile petit dit que le besoin mener dans royaume nan. Hay muchos niños que Dios quiere traer en el reino, Dans l'église nous côté niato, en esta congregación donde estamos. mais faut nous comprendre que gon palto qui nous toque à nosotros. Pero tenemos que entender que hay ese dolor de parto nos toca a nosotros. Si nous passons par douleur, Si pasamos por ese dolor, si nous prions ferventement pour si eux, oramos fervientemente por esas personas, n'a porté fruit, si moun sa yo a fait. esas vamos a dar a luz a esos niños. Amen. Et là, nous campons. Con eso finalizamos.